Y finalmente el equilibrio ácido-base, ¿verdad? El equilibrio ácido-base del riñón. Entonces, como normalmente cada día tenemos una sobrecarga, una ingesta, normalmente, de ácidos. Todos los días estamos produciendo y estamos ingiriendo ácidos. Entonces tiene que haber un mecanismo que neutralice esos ácidos. ¿Por qué? Porque el pH de la sangre debe estar entre 7.35 y 7.45. Esa es la variación. Ligeramente alcalino en la sangre arterial y ligeramente ácido en la sangre venosa. Pero debe estar entre 7.35 y 7.45. Un poco ácido en la sangre venosa y alcalino en la sangre arterial. Entonces, para que ese pH en la sangre esté entre 7.35 y 7.45, ¿y por qué necesitamos ese pH? Porque las células funcionan a ese pH. Si alteramos ese pH, las células dejan de funcionar, sus enzimas. Por lo tanto, habría, ¿no es cierto?, falla multiorgánica como tal. Entonces, a esa sobrecarga de ácido tenemos que amortiguarla. Entonces surge el concepto de los amortiguadores, en los cuales están los de acción rápida. ¿Y quiénes son los de acción rápida? Los llamados buffer o tampones. Buffer o tampones. Donde el primer buffer o tampón en reaccionar y que está en el ambiente extracelular es el bicarbonato, principal buffer extracelular. El principal buffer de la sangre o el principal buffer extracelular es el bicarbonato. Ya que el bicarbonato, ¿qué hacen? Recuerden siempre esta reacción, ¿no? El bicarbonato es de esta forma, se une a iones hidrogeniones. Ahí está amortiguando. El bicarbonato se une al ion hidrogenión de tal manera que va a formar ácido carbónico, y este ácido carbónico por la anhidrasa carbónica se desdobla en agua más CO2. Y el CO2, ¿por dónde se elimina? Por el pulmón. Y de esa manera amortigua, ¿no? De esa manera amortigua. Entonces el bicarbonato es el buffer más importante en la sangre, es decir, en el medio extracelular. En cambio, si te preguntaran en el intracelular, ¿cuál es el buffer más importante? Las proteínas. Y una de esas proteínas del intracelular importante es la que está dentro de los glóbulos rojos, la hemoglobina. La hemoglobina no solo sirve para transportar gases, también actúa como un buffer, ¿ya? Entonces los principales amortiguadores intracelulares son las proteínas. Porque las proteínas, ¿qué cargas tienen? Negativa. La albúmina tiene carga negativa. La hemoglobina tiene carga negativa. Entonces se va a unir ¿a quién? A los hidrogeniones, que tienen carga positiva, ¿no? Negativa con positiva se unen. De esa manera amortiguan la sobrecarga ácida, ¿ya? Esos son los llamados buffer o tampones intra y extracelulares. El extracelular más importante, bicarbonato. El intracelular más importante, proteínas. Pero luego, como hay más sobrecarga de ácidos, tienen que actuar otros sistemas más eficientes. Y ahí entra el buffer respiratorio. Entonces, todo ese CO2 que se había producido, producto del ácido carbónico, ¿quién lo va a eliminar? El pulmón, mediante la expiración. Entonces, el pulmón se encarga de eliminar los llamados ácidos volátiles. Cualquier ácido volátil lo va a eliminar el pulmón. Un ejemplo es el CO2. Otro ejemplo es el óxido nítrico o nitroso. También se eleva por el pulmón, ¿no? En las anestesias. Muy bien. Y el último en actuar y más eficiente es el buffer renal. El riñón tiene toda una maquinaria celular. ¿Para qué? Para botar hidrogeniones a través de la orina y reabsorber bicarbonato. Miren esa función del riñón. Bota hidrogeniones, que son ácidos, y reabsorbe bicarbonato. ¿Por dónde bota hidrogeniones? Por la orina, porque secreta hidrogeniones. ¿Y qué hace? Reabsorbe bicarbonato. ¿Y qué es el bicarbonato? El principal buffer extracelular.
Y esa es la función del riñón. Por el riñón se van a botar o eliminar los ácidos no volátiles. El riñón elimina los ácidos no volátiles. El pulmón los ácidos volátiles. Entonces recuerden que la orina, ahí está la orina, es muy importante para amortiguar. ¿Y cuáles son los amortiguadores urinarios? Ahí está. El amoníaco, el fosfato, son los principales amortiguadores urinarios. El amoníaco y el fosfato. A la amortiguación por el fosfato se llama acidez titulable. Cuando el fosfato amortigua, eso se llama acidez titulable. Por eso cuando vimos en transporte tubular, decíamos que el fosfato se secreta, ¿no? ¿Por qué se pierde bastante fosfato por la orina? Porque es un buffer urinario. Va a captar los hidrogeniones que vienen de la sangre, ¿no? Hacia la orina. De esa manera se eliminan los hidrogeniones por la orina. Muy bien, entonces, ¿cómo hace el riñón, porque nos estamos enfocando en el riñón, para regular ese ácido, esa sobrecarga ácida, ¿no? Entonces habíamos dicho, ¿cuál es la función general del riñón? Secreta hidrogeniones y reabsorbe bicarbonato. Eso es lo que hace. Entonces, eso lo hace en diferentes segmentos. Por ejemplo, acá, miren, en el túbulo proximal. En el túbulo proximal, miren cómo se bota hidrogeniones, miren. Ahí está secretando hidrogeniones hacia la orina, hacia la luz tubular. Secreta hidrogeniones. Ahora ese hidrogenión se une con el bicarbonato, formando ácido carbónico, y la anhidrasa carbónica del túbulo proximal lo va a convertir en CO2 más agua. Y ese CO2 más agua ingresan a la célula. Y nuevamente acá la anhidrasa carbónica va a unir, porque esta reacción es reversible, une y desune. Entonces acá lo junta, formando nuevamente ácido carbónico, y el ácido carbónico se disocia en bicarbonato, hidrogenio. Uno dirá, ¿por qué este bicarbonato no pasa de frente? Porque tiene carga negativa. Y recuerden, las sustancias que tienen carga negativa se transportan mal, porque la membrana tiene carga negativa, como la membrana basal glomerular. Entonces, como es negativo, el bicarbonato en la luz tubular no se puede reabsorber de manera directa. Tiene que transformarse en CO2 y agua. Recién se reabsorbe. Y dentro de la célula, el CO2 más agua se vuelve a unir y se disocia. Y ahora sí tengo este bicarbonato adentro. Y este bicarbonato se va a reabsorber. Conclusión, ¿qué hace el túbulo proximal? Secreta hidrogenión y reabsorbe potasio. Está secretando hidrogeniones y está reabsorbiendo potasio. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, por cada hidrogenión que se secreta, se reabsorbe un bicarbonato. ¿Ya? Se reabsorbe un bicarbonato. En la rama gruesa del asa ascendente pasa algo similar. Miren, nuevamente el mismo proceso, miren. Secreta el hidrogenión, se une con el bicarbonato y el bicarbonato se forma en CO2 y agua, se reabsorbe, nuevamente adentro se disocia. Y miren cómo se secreta ion hidrogenión y se reabsorbe bicarbonato. Entonces, nuevamente. A nivel distal pasa lo mismo, miren. Secreta hidrogenión, nuevamente entra CO2 más agua y se gana el bicarbonato. Conclusión, ¿qué está haciendo acá el riñón? Está botando hidrogeniones, secretando hidrogeniones y está reabsorbiendo bicarbonato. Recuerden que el riñón reabsorbe el 100% de bicarbonato. ¿Ya? Reabsorbe el 100% de bicarbonato. Entonces miren acá, ¿quién aumenta? Esto es lo normal del riñón, ¿no? ¿Quién aumenta la secreción de hidrogeniones y la reabsorción de bicarbonato? Esto lo hace la sobrecarga ácida, ¿no? Del día a día. Esto de acá, la sobrecarga de hidrogeniones. La acidosis va a aumentar esto, pues, ¿no? Aumentar la secreción de hidrogeniones y reabsorber bicarbonato. El aumento de CO2 también, la hipovolemia. Esto también está estimulado por la aldosterona. Ojo, la aldosterona reabsorbe sodio y reabsorbe agua. ¿Y qué es lo que bota? Potasio e hidrogeniones. La aldosterona reabsorbe sodio y reabsorbe agua y secreta potasio e hidrogeniones. Le ayuda al riñón a botar ácidos no volátiles.
Por el contrario, ¿quién inhibe la secreción de protones y reabsorción de bicarbonato? La alcalosis. La alcalosis no va a botar, pues, ¿no?, hidrogeniones, va a conservarlos. La disminución de aldosterona, etc. Y la hipercalemia. La hipercalemia. Recuerden que cada vez el potasio siempre es antipor con el hidrogenión. Eso recuerden siempre. Por cada potasio que entra, se bota un hidrogenión. O por cada potasio que se elimina, entra un hidrogenión. Es un antipor, ¿no? Entonces, la alcalosis, la hipercalemia, inhibe la secreción de potasio y bicarbonato, ¿no? Muy bien. Entonces, pero no es el único mecanismo para regular el ácido base, ¿no? Entonces, miren nuevamente, miren, esta es la célula intercalada tipo alfa del túbulo colector. En la célula intercalada del túbulo colector, ahora estamos en el túbulo colector. ¿Qué es lo que hace? Miren, va a reabsorber bicarbonato. ¿Y qué va a secretar? Potasio. ¿Qué hace la célula intercalada tipo alfa? Secreta a la luz hidrogeniones y reabsorbe bicarbonato. Eso hace la célula intercalada. Y eso es lo normal. Lo normal es que el riñón secrete protones y reabsorbe bicarbonato por la sobrecarga ácida del día a día. Pero ¿qué pasa si hay alcalosis en el cuerpo? Si hay alcalosis, la que va a actuar en el túbulo colector ya no es la alfa, va a actuar la célula intercalar beta. Porque la beta, ¿qué es lo que va a hacer? Lo contrario. Reabsorbe bicarbonato, ¿no es cierto? Y va a secretar bicarbonato, porque estamos acá en la luz, va a secretar bicarbonato y va a reabsorber hidrogeniones. Hace lo contrario de la célula alfa. Entonces el riñón tiene que estar preparado para los dos eventos, tanto para la acidosis como para la alcalosis. Entonces, lo que hemos visto, la función normal, que es secretar protones y reabsorber bicarbonato, lo hace la célula intercalar, tipo alfa. Pero la beta se activa en alcalosis, ¿no? Muy bien. Pero acá hay un problema. ¿Por qué hay un problema? Porque el riñón lo que está haciendo es reabsorber bicarbonato, con ello ganamos un buffer, pero está botando hidrogeniones a la orina. Por lo tanto, la orina se vuelve ácida. Y la orina también tiene un pH que no se puede variar. ¿Cuánto es el pH de la orina? De 4,5 a 8. Promedio 6. Ese es el pH de la orina. Entonces, como el riñón está secretando a la luz, a la orina, hidrogeniones, está convirtiendo la orina ácida. Y el mismo efecto, si la orina está ácida, los túbulos no trabajan, dejan de funcionar. Por lo tanto, tiene que haber tampones urinarios. Tienen que haber buffers en la orina para regular esa sobrecarga de ácida en el túbulo. ¿Quién es el tampón llamado acidez titulable? El fosfato. Ese fosfato que habíamos visto que no se reabsorbe y se secreta, miren qué es lo que va a hacer. En la luz, como el fosfato no se reabsorbe, se capta esa sobrecarga ácida. A esto de acá se llama acidez titulable. Acidez titulable. De esa manera, el pH de la orina no se altera. De esa manera, ¿no? Entonces, el fosfato amortigua esa sobrecarga ácida que el riñón está secretando por la orina. Pero no es suficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque el fosfato se va a consumir rápido. Entonces, tiene que haber un mecanismo que le ayude. ¿Y cuál es ese mecanismo de ayuda? La producción de amonio. El riñón tiene la función de hacer una amoniogénesis. ¿Y qué aminoácido capta el riñón para producir amonio? Glutamina. El riñón tiene la capacidad de producir amonio a partir de glutamina. Y ahí está la reacción, miren. La glutamina en las células tubulares va a producir 2 amonios.
Y miren qué va a producir. 2 bicarbonatos. Y esos bicarbonatos se reabsorben. De tal manera que acá tenemos ganancia nueva de bicarbonato. En lo que habíamos visto al inicio, por cada hidrogenión que se bota, ganamos un bicarbonato. Entonces en el balance era nulo. Se pierde uno, se gana otro. Acá ganamos bicarbonato con el metabolismo de la glutamina. Entonces la glutamina, ojo, nos hace ganar de forma neta 2 bicarbonatos. Pero la ventaja de la glutamina es que produce amonio. Y este amonio, miren, se va a liberar o se va a excretar al túbulo como amoníaco, como NH3. Y este NH3 y esta reacción, ¿dónde se está dando esta reacción? Esta reacción se está dando en el túbulo proximal. Ahí está, miren, en el túbulo proximal. Entonces la orina va a tener bastante amoníaco. Y cuando llega a la parte final del túbulo, ¿qué va a pasar con el amoníaco? Miren, va a captar todos esos hidrogeniones que el fosfato ya no puede captar. Cuando el fosfato se satura, entonces, ¿qué pasa con los hidrogeniones que siguen secretándose? El amoníaco lo va a amortiguar. Por lo tanto, el amoníaco es un buffer secundario. El buffer más importante de la orina es el fosfato, pero se satura. Y cuando se satura, entonces el riñón agarra la glutamina y produce amoníaco. Y el amoníaco en la luz del túbulo capta los hidrogeniones restantes. De esa manera, el pH en la orina se conserva dentro de valores normales. Dentro de valores normales. Conclusión, los 2 buffers de la orina es el fosfato y el amoníaco. El fosfato es llamado acidez titulable y el amoníaco que es producido a partir de la glutamina. ¿Ya? A partir de la glutamina. En la parte de farmacología renal, los fármacos representantes son los diuréticos, ¿no? Acá recordar básicamente el mecanismo de acción, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos los inhibidores de la anidrasa carbónica, ¿no? Los inhibidores de la anidrasa carbónica trabajan en el túbulo proximal, porque ahí se encuentra la enzima anidrasa carbónica. Entonces trabajan en el túbulo proximal inhibiendo a la enzima. El representante es la acetazolamida, acetazolamida, ¿ya? La acetazolamida inhibe la anidrasa carbónica, ¿ya? Donde entonces se emplea, por ejemplo, en glaucoma. Es el diurético de elección en glaucoma, ¿no? Glaucoma agudo, de ángulo estrecho. También se da en el mal de altura, ¿eh? En el mal de altura. Y tiene como reacción adversa, recordar, la acetazolamida produce como reacción adversa la acidosis metabólica. Acidosis metabólica, ¿verdad? Muy bien. En cambio, hay otros diuréticos como por ejemplo los diuréticos osmóticos. Ahí el representante es el manitol o el sorbitol. Estos diuréticos que vienen a ser carbohidratos, lo que hacen es jalar agua, jalan agua, inducen osmosis, movimiento libre de agua. De tal manera que permiten solo perder agua libre, agua sola, no con sodio, solo agua. ¿Estamos? ¿Y dónde actúan principalmente? En todo el túbulo contorneado proximal y el que mueve agua, recuerden, que es la rama descendente del asa de Henle, ¿no? Que es permeable al agua. Ahí trabaja el manitol, el sorbitol, jalando agua. De esa manera reducimos la volemia, porque se pierde agua, ¿ya? Entonces, ¿qué es dónde se utilizan? En hipertensión endocraniana, ¿no? También podemos utilizar manitol en glaucoma, ¿ya? En glaucoma agudo. Muy bien. Pero los que más conocemos son estos de acá, ¿no? Los diuréticos de asa. ¿Dónde trabajan los diuréticos de asa? Como están viendo ahí, en la rama gruesa ascendente del asa de Henle. Rama gruesa ascendente, bloqueando este cotransporte, ¿no? Sodio, potasio, 2 cloros. Bloqueando sodio, potasio, 2 cloros. Está furosemida, el más disponible, o bumetanida, que es el más potente, ¿ah?
O sea, el que disponemos acá, el más potente es furosemida. Pero en realidad el más potente es bumetanida, que es 40 veces más potente que la furosemida. ¿Dónde se emplea? En edema agudo de pulmón cardiogénico. También se emplea en injuria renal aguda con oliguria. Ahí se emplea. En edema agudo de pulmón, en injuria renal aguda, ¿no? Porque hace orinar al paciente, ¿no? Son los más potentes. Son los más potentes y los más rápidos en actuar. Por eso se emplean estos cuadros de edema severos. Reacción adversa de la furosemida: genera hiponatremia, genera hipocalemia, genera hipocalcemia, baja calcio en la sangre, ¿ya? Este es a nivel de la sangre, ¿no? Baja sodio, potasio, calcio. Y puede producir pancreatitis, ¿no? Pancreatitis aguda, la furosemida. Y genera alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica. Luego tenemos las tiacidas. Las tiacidas actúan a nivel del túbulo contorneado distal, bloqueando este cotransporte, sodio-cloro. Bloqueando sodio y cloro, ¿no? Entonces, las tiacidas trabajan a nivel distal, bloqueando sodio-cloro, y sus reacciones adversas es hiponatremia, hipocalemia, pero a diferencia de la furosemida, aumenta el calcio en la sangre. Es el único diurético que reabsorbe calcio. Por eso produce hipercalcemia, ¿no? Por eso se da en pacientes con osteoporosis. Paciente hipertenso con osteoporosis. Se utiliza en los cálculos nefroliteasis de oxalato de calcio, ya que evita que el calcio se pierda en la orina, ¿no? Y se reabsorba. Entonces, en los cálculos de oxalato de calcio, en la hipertensión con osteoporosis, utilizamos las tiacidas, ¿no? O en estados edematosos, pero leves. Un paciente con falla cardíaca, un paciente con cirrosis que tiene edema leve, podemos emplear. En estados leves de falla cardíaca, utilizamos tiacida. También produce, igual que la furosemida, alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica. Pero la gran reacción adversa de las tiacidas es el aumento del ácido úrico. Por eso está contraindicado en gota. Y también aumentan los lípidos, aumenta el colesterol, aumenta los triglicéridos. Por eso en casos de dislipidemia está contraindicado las tiacidas. Y es el diurético que produce más plaquetopenia. ¿Ya? Plaquetopenia inducido por fármacos, acuérdate, tiacidas. ¿Cuál es el problema de la tiacida y la furosemida? Si te estás dando cuenta, es que bajan el potasio. Entonces tenemos por acá los diuréticos ahorradores de potasio. ¿Quiénes son los diuréticos ahorradores de potasio? Amiloride triantereno y el que bloquea los receptores de aldosterona, que viene a ser la espironolactona, ¿no? Espironolactona, que bloquea los receptores de aldosterona. Entonces, amiloride triantereno inhibe la reabsorción de sodio a nivel del túbulo colector medular. Perdón, cortical. ¿No? La aldosterona también trabaja en el túbulo colector cortical y la parte final del túbulo distal. Ahí trabaja la aldosterona. Parte final del túbulo distal y túbulo colector cortical, ¿no? Entonces, estos son llamados diuréticos ahorradores de potasio. Espironolactona, que bloquea la aldosterona, y el amiloride triantereno, que bloquea la reabsorción de sodio. ¿No? Bloquea la reabsorción de sodio. ¿Cuál es la reacción o en qué caso se utiliza la espironolactona? En pacientes con cirrosis, como diurético. En pacientes con falla cardíaca, como antifibrótico. Por eso la dosis diurética de espironolactona es 100 miligramos por día. Como antifibrótico, 25 miligramos por día en falla cardíaca. Es diferente la utilidad. En cirrosis es como diurético, 100 miligramos por día, y en falla cardíaca es como antifibrótico. Reacción adversa, ginecomastia. Ginecomastia. Eso es lo que produce la espironolactona, ¿no? Entonces es el mecanismo de acción, la aplicación y las principales reacciones adversas de los diuréticos, ¿no?